Buenos días, maestro y compañeros del curso de Etimologías Grecolatinas. Vamos a exponer la unidad 7, que se llama Fenómenos Especiales de la Lengua Médica. Somos el equipo 2, conformado por Alfa Seau, Omar Puc y un servidor, Jonathan Cham. Vamos a comenzar con los epónimos en medicina. La palabra epónimo viene del vocablo griego epi, que significa encima o sobre de, y onomos, que significa nombre. Esto da como lugar a una palabra que significaría sobre el nombre. Son términos construidos sobre nombres propios. En medicina sería la enfermedad, estructura, cirugía o técnica cuyo nombre proviene del de la persona que lo descubrió o describió por primera vez. Algunos ejemplos de epónimos en medicina son la válvula de Goubarou, que es el cardias, la válvula de Bowing, que es la válvula iliocecal, la válvula de Gerlach, que es la del apéndice cecal, y otras más podemos ver que se dan principalmente en lo que es la ciencia de la anatomía. Asimismo, podemos ver otras enfermedades que también son epónimos, como la enfermedad de Hodgkin, que es una enfermedad de los ganglios linfáticos, la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad que se da en las neuronas, y la enfermedad de Parkinson. ¿Qué ventajas nos da el usar los epónimos? Los epónimos pueden variar según los idiomas, pero son útiles si mantienen el mismo significado y comprenden lo mismo. También, bien empleados, son signos lingüísticos que facilitan la comprensión de muchos términos sin necesidad de explicar su concepto enteramente. También son un homenaje, en la mayoría de las ocasiones, merecido y comprobado de la comunidad científica a sus descubridores. En anatomía son muy frecuentes, por eso el Comité para la Terminología Anatómica tiene un listado de epónimos reconocidos internacionalmente, que se insta a que nosotros como profesionales de la salud usemos. Asimismo, la utilización de epónimos da cierta aureola de erudición o prestigio, de manera que al conocer estos términos también podemos facilitar nuestro comprendimiento del área médica. ¿Qué desventajas nos traen? Los epónimos no dan información útil sobre qué es o dónde se puede encontrar el elemento nombrado. En algunas especialidades se utiliza de forma indiscriminada, lo que conlleva variaciones conceptuales en muchos de los términos utilizados. La mayoría de los términos utilizados son anglosajones, lo que produce en ocasiones confusión o error al momento de escribirlo. Y los epónimos están sometidos a procesos de homonimia y polisemia y sinonimia, que a continuación vamos a ver. Bueno, comencemos con la polisemia. ¿Qué es? Este es un fenómeno lingüístico muy importante, el cual ocurre cuando una palabra o signo lingüístico tiene más de una aceptación. En palabras breves, las palabras polisémicas son las que presentan varios significados, tal y como su raíz griega lo indica. Algunos ejemplos serían la palabra sirena, el cual puede referirse a un ser mitológico, o simplemente al objeto que emite luz y una gran alarma. También está la palabra copa, que puede referirse a un vaso de cristal donde se sirven ciertas bebidas alcohólicas. La copa de trofeos y también la punta superior de un árbol. También tenemos la palabra abono, que en primera instancia puede referirse a aquel material que echamos en la tierra para nutrirla y así crezcan las plantas, o a la suma de dinero que se da en algunas ocasiones para ir pagando poco a poco un monto. Existen múltiples causas para que se produzcan las palabras polisémicas. La primera puede ser por cambio de aplicación. A lo largo de la historia,
La realidad a la que se refiere una palabra ha cambiado de forma o ha pasado a aplicarse a un nuevo referente. Un ejemplo muy sencillo de esto es la palabra tecla. Si hablamos de música, una tecla puede referirse a cada una de las piezas de un piano que al tocarse van a producir un sonido. Sin embargo, con el paso de los años, podemos aplicar tecla también a cada una de aquellas piezas del teclado, valga la redundancia, de un computador o un celular. Por ende, esta palabra se ha aplicado después a las máquinas de escribir y finalmente a cualquier pieza móvil que pueda pulsarse. Otra causa es la especialización, específicamente en un medio social. En el lenguaje técnico de alguna profesión determinada o en un estrato social en concreto, la palabra puede adquirir un significado especializado. Por ejemplo, una palabra sencilla como masa. Un panadero se referiría a ella como la materia prima que vamos a utilizar para preparar nuestro pan. Si un profesional de la salud habla de masa, está claro que se está refiriendo a la masa corporal de una persona. Es muy importante no confundir la especialización con el cambio de aplicación, ya que la línea que los divide es muy delgada. También tenemos el lenguaje figurado. A lo largo de los años, los hablantes nombran los objetos mediante términos metafóricos o metonímicos. Uno metafórico sería, por ejemplo, usar pata para nombrar a una de las piezas de una silla que sostienen a la misma. Uno metonímico sería usar la palabra copa para referirnos a un poco de vino. Por último, tenemos a la influencia extranjera. ¿A qué se refiere con influencia extranjera? Una palabra en español puede adquirir y añadir significados derivados de los que esa palabra tiene en una lengua extranjera. Por ejemplo, por influencia del inglés, la palabra romance adquirió el significado de amorío. Hay muchos otros ejemplos que podríamos nombrar. Por ejemplo, si hablamos del ámbito de la salud, en anatomía está muy presente este tipo de fenómenos. Cuando nosotros hablamos de pie, nos estamos refiriendo a una de las extremidades de la persona. Sin embargo, es muy común que se le llame pie también a la base de una lámpara. Igual, pie se utiliza para denominar a un tipo de unidad de medición, que equivale a 30.48 centímetros. La palabra cura es otro ejemplo muy común. En medicina, la palabra cura se refiere a alguna solución o tratamiento para una enfermedad en concreto. Sin embargo, es muy común que se les llame cura también a los sacerdotes. El cólera, o simplemente cólera, es una enfermedad que muchos conocen provocada por un tipo de bacteria específico. Sin embargo, cólera también puede usarse como para referirse a una emoción, la cual va acompañada de enfado y rabia algo agresiva. Otro fenómeno muy importante es la homonimia en medicina. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la relación que existe o que se propicia cuando la escritura o pronunciación de dos palabras es igual. Esto ocurre pese a tener distintos significados y una etimología diferente. O sea, en pocas palabras, son homónimas aquellas palabras cuya pronunciación es igual o similar, pero difieren en su significado. Las palabras homónimas se pueden dividir en dos rubros. En la diapositiva anterior podemos ver a las homófonas y a las homógrafas. Las homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero se escriben de un modo diferente. Por otro lado, las homógrafas difieren también en su significado, pero la grafía es idéntica. Un ejemplo de palabra de la homografía sería vino, que se escribe exactamente igual para referirse a un tipo de licor, y también vino del verbo venir. Y un ejemplo de homofonía, en el que la pronunciación es extremadamente similar, tenemos a taza para referirnos a una pequeña vasija donde se toma una bebida, y taza, que es una especie de tributo.
Hay muchas características importantes cuando hablamos de la homonimia. Por ejemplo, está el hecho de que en español no es muy utilizado. También, si no se conoce la etimología de las palabras, no es posible distinguir la homonimia que está presente en este caso. Hay un término muy importante que debemos conocer al tratar de la homonimia, que es indicador, que significa o quiere decir aquella imposibilidad de que un significado se relacione de ninguna manera con el otro. Hay muchos otros ejemplos donde se presenta la homonimia. Por ejemplo, la palabra muela, que puede referirse a un diente que está en la parte posterior de la boca, o también a la acción de moler. Planta, que como mencioné anteriormente, es una parte del pie que tiene contacto con el suelo. Sin embargo, planta también es como conocemos algún producto vegetal. Cera, que puede referirse en cuanto al cuerpo humano al cerumen del conducto auditivo, o también a la cera de abeja. También tenemos el seno, que puede referirse al busto femenino, o también es un tipo de función trigonométrica. Tejido, que como muchos sabemos, es un material del cuerpo el cual está constituido por células en específico. O un tejido también puede ser una especie de bordado. Por último, otro ejemplo puede ser la palabra órgano, que es una unidad formada de tejidos para cumplir una función específica en el cuerpo. Sin embargo, órgano también puede referirse a una especie de instrumento de aire. El siguiente tema que vamos a ver trata acerca de la sinonimia. La sinonimia es una relación semántica de identidad o semejanzas de significados entre determinadas expresiones o palabras llamadas sinónimos. Por tanto, sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí y pertenecen a la misma categoría gramatical. Sin embargo, la sinonimia estricta es muy inusual en las lenguas y suele darse por la existencia de formas dialectales coexistentes o en formas léxicas del mismo significado, pero usadas en contextos diferentes. La sinonimia parcial es mucho más frecuente, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Primero vamos a hablar de la sinonimia total. Esta se da cuando dos términos son totalmente intercambiables en un mismo contexto. Dicha sinonimia total es muy poco frecuente, como ya hemos mencionado. Un ejemplo puede ser esposo o marido. Sin embargo, como ya hemos comentado, es mucho más frecuente la sinonimia parcial. Esta se da cuando dos términos son intercambiables en un determinado contexto, pero no en otro. Para clarificar esto, tenemos el ejemplo de que podemos decir, hoy Juan ha venido alterado al trabajo, donde la palabra alterado tiene sinonimia parcial con la palabra nervioso. Y en otra oración podemos decir, hemos alterado el orden de los ejercicios, donde la palabra alterado tiene sinonimia parcial con la palabra modificado. Sin embargo, como pudimos escuchar, nervioso y modificado son sinónimos parciales de alterado, pues cada uno es válido para determinar contextos. Aún así, en el primer ejemplo no es posible sustituir alterado por modificado sin cambiar el significado de la oración, ni en el segundo alterado por nervioso. También tenemos la sinonimia conceptual. En esta, los términos relacionados remiten al mismo referente y significan exactamente lo mismo. A veces puede haber una cierta preferencia de un dialecto por una forma y la preferencia opuesta en otro dialecto. Tenemos el ejemplo de marido por esposo y alberca por piscina. Sinonimia referencial. Los términos relacionados remiten al mismo referente, pero no significan lo mismo. No presentan exactamente los mismos rasgos significativos. En la sinonimia contextual, los términos relacionados pueden conmutarse únicamente en determinados contextos. Y en la sinonimia de connotación, los términos relacionados están cargados de valoraciones subjetivas, tanto que se pierde el significado objetivo. En la oración, Miguel es un monstruo de la informática, no queremos decir literalmente que es un monstruo de la informática, sino que Miguel es muy hábil en esto, que es un genio prácticamente.
En la siguiente diapositiva podemos ver la antonimia en medicina. La antonimia es una relación semántica que se establece entre dos o más palabras que tienen significados contrapuestos o que resultan incompatibles dentro de un mismo contexto. Por ejemplo, día, noche, muerto, vivo, rayado, liso. Lo contrario de los antónimos son los sinónimos, palabras que comparten el significado. Tenemos tres tipos de antónimos. Primero están los escalares. Entre los términos contrapuestos existen términos que pueden intercalarse de acuerdo a la escala gradual. Por ejemplo, diminuto y enorme. En el medio de estos dos se pueden intercalar palabras como pequeño, mediano, grande, gigante. El segundo tipo son los polares. Estos carecen de grados intermedios y la negación de una de esas palabras representa la afirmación de la otra o el significado de una elimina el de la otra. Por ejemplo, vivo y muerto. Alguien no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo y no existen grados intermedios entre la vida y la muerte. Y el último son los recíprocos. Se trata de aquellos antónimos en los que el significado de uno implica la existencia del otro. Es decir, no puede darse uno y sin el otro. Por ejemplo, para que una persona sea padre necesita tener un hijo. Otros ejemplos pueden ser dar y recibir, comprar y vender. Y con esto concluimos nuestro tema. Esperamos que les haya gustado muchísimo y que lo hayan comprendido. Gracias por su atención.